Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Continuamos en el programa La Noche de NTN 24, una segunda parte de este programa. El ejército de los Estados Unidos, considerado el más poderoso del mundo, también se prepara para lo que sería un ejército virtual. Este ejército tendría en el futuro unos 4.900 soldados, todos ellos entrenados para atacar y defender al país norteamericano de un ataque cibernético. El presidente Barack Obama ya ha mencionado la necesidad de proteger la información sensible en Internet para evitar que caiga en manos equivocadas. 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, la confrontación cada vez más se aleja del terreno físico y se aloja en un nuevo lugar, el ciberespacio. Potencias como Estados Unidos ya encendieron sus alarmas. De hecho, una de las primeras medidas de Barack Obama al llegar a la presidencia en el 2009 fue crear el cargo de responsable en ciberseguridad, que haría parte del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Proteger nuestra prosperidad y seguridad en este mundo globalizado va a ser una larga y difícil prueba, que requerirá paciencia y persistencia durante muchos años. La amenaza está latente. De hecho, León Panetta, el entonces secretario de Defensa, advirtió que su nación podría ser víctima del próximo Pearl Harbor cibernético. Los atacantes podrían buscar inhabilitar o degradar los sistemas militares y las redes de comunicación. El resultado colectivo de esta clase de ataques podría ser un Pearl Harbor. Las palabras de Panetta resumen el temor de que Estados Unidos sea víctima de una agresión de piratas que colapsen su sistema de transporte, corten la energía eléctrica, paralicen Wall Street o extraigan información de las agencias federales. En medio de este escenario, los ciberataques parecen estar desplazando al terrorismo como la primera amenaza de Estados Unidos. Desde que inició la administración Obama, la superpotencia empezó a implementar medidas para minimizar el impacto de un posible ataque. Blindaje tecnológico. El país norteamericano ya cuenta con un ciberejército desde el año 2010 y este aumentará su personal de 900 especialistas a 4.900. Entre las funciones de este departamento están proteger las redes informáticas civiles, apoyar operaciones militares fuera de territorio estadounidense y asegurar que el país pueda actuar en el ciberespacio y limitar asimismo el accionar de sus adversarios. Blindaje político. La carrera armamentista a nivel digital llevó al presidente de Estados Unidos a firmar una orden ejecutiva que le permitirá al gobierno federal facilitar el intercambio de información con empresas con el fin de garantizar la seguridad nacional. Sabemos que los hackers se roban las identidades de las personas, se infiltran en los correos. Sabemos que entran a nuestros secretos corporativos desde otros países. Nuestros enemigos buscan la capacidad de sabotear nuestra red eléctrica, nuestras instituciones financieras, los sistemas de control de tráfico aéreo. Philip, quiero preguntarle, ¿será que este tipo de tensión que existe entre Estados Unidos y China, a partir pues, de esos presuntos ataques que está denunciando este informe, que estarían siendo realizados a través de Internet por el ejército chino, puede llegar a afectar en el plano político las relaciones entre estas dos potencias? Sí, no, es que Estados Unidos está totalmente dependiendo de la economía china. Entonces, ¿qué puede hacer? Entra en guerra, no tiene los medios financieros para hacer una guerra convencional. De protegerse, como digo, es más un asunto interno. Internamente quería decir, mira, tenemos que protegernos, darnos más capital y créditos. Estados Unidos puedo confirmar que está haciendo más ataque que está haciendo China en este momento en ciberataques, justamente robando información. Al nivel de las relaciones diplomáticas nunca han sido muy buenas, pero como esta dependencia, ¿qué puede hacer el gobierno de Obama? ¿Entrar en guerra? Imposible. Y la competencia es a tal nivel porque digamos que esto denota un hecho noticioso que es el que estamos trabajando hoy en el programa La Noche, pero al margen de eso también denota una competencia como una amenaza constante, como esa teoría de los estados
que pues indica que siempre están en fricción constante y que un Estado es una amenaza para otro. En este ejemplo como tal se ve más que nunca esa amenaza constante entre ambos países. Exacto. ¿Qué tan cerca podemos estar de una guerra, teniendo en cuenta que el mismo presidente Obama, bueno, los mismos estadounidenses han planteado que de comprobarse una acción desde otro país contra Estados Unidos podría ser considerada como un acto de guerra? Sí, pero seamos concretos, es decir, como la Guerra Fría, es decir, era imposible entrar en guerra directa contra Rusia, es imposible hoy en día entrar en guerra contra China. Si China solamente retira su capital que tiene Estados Unidos se quiebra, entonces ni siquiera tiene que entrar. No, las armas, se ve que Estados Unidos no logra hacer una guerra en este momento a Irán, le costaría demasiado y sabría que factible que la perdiera, entonces contra una potencia tan importante contra China es imposible. En este momento es un juego de dupes, porque como digo, en este momento todo el mundo sabe que la tecnología la tiene Estados Unidos. Al nivel, por ejemplo, de control de armas, el comando, todo eso se hace a través de geoposicionamiento y los satélites son americanos. E Internet, de todas maneras, queda siendo americana, aunque es un centro descentralizado. Sabemos que toda la tecnología, que sean los motores de búsqueda y todo eso, son empresas americanas. Estados Unidos tiene en este momento el liderazgo sobre este tema. Lo vemos con los aviones no tripulados, y hoy en día todo el comando militar es a través de transmisiones. Esas transmisiones pasan por sistema de información que maneja los Estados Unidos. Dimitri, en Ecuador, que también usted maneja todo el tema de estrategia de seguridad en informática, ¿qué tantos o qué tan, digamos, con qué frecuencia se están dando este tipo de ataques desde otros países y qué tanto están preparados los estados para enfrentar esos ataques? Usted prácticamente, me imagino que asesora a muchas empresas privadas, pero no, el tema todavía no ha adquirido la fuerza que uno pensaría para que, digamos, para afirmar que están totalmente preparados. ¿En este momento los estados están preparados para una amenaza de este calibre? No, yo creo que pocas naciones están preparadas o ningunas, y esto es por varios motivos. Pero antes quisiera responder la pregunta, ¿desde cuándo suceden estos ataques? Al hacer el análisis de las muestras que nosotros detectamos, por ejemplo, en los ataques relacionados con la plataforma Tildet, que recordamos eran ataques de Duqu, Stuxnet, Flame, Gauss, estas muestras remontan al año 2006. Es decir, desde por lo menos el año 2006 ya existieron los ataques de espionaje y sabotaje electrónico, sino que salieron a la luz recién en el 2010 y ahora estamos hablando mucho de esto. Ahora, respecto a la defensa, el punto es, especialmente para los países como Estados Unidos, donde la economía es algo como privada, ¿no? Las empresas privadas son las que manejan la economía. Es mucho más difícil defender Estados Unidos que China o Rusia. ¿Por qué? Porque un propietario de su propia empresa está como que en su propia decisión de elegir qué herramientas utilizar para proteger su perímetro, sus computadoras, sus sistemas, mientras que en otras economías como de China y de Rusia, el propio gobierno, por manejar muchas cosas del Estado, puede imponer las cosas, decir, esta es la orden, estas son las herramientas y tienen que usarlas, y las van a usar, porque toda la industria, todo se encuentra en las manos del Estado. En los Estados Unidos ellos tal vez tengan excelente capacidad de atacar, pero no la excelente capacidad para defenderse. Y es el talón de Aquiles. Dimitri, quisiera que enfatizáramos un poco en ese punto que acaba de plantear. Es algo que ha sido histórico, pero ¿por qué en este momento existe mayor preocupación? ¿Y por qué únicamente los reflectores están centrados en China, cuando pues evidentemente hay muchos países, muchos estados en el escenario internacional que sienten como una amenaza constante que sus vecinos pueden llegar a filtrar o llegar a vulnerar sus sistemas de seguridad? ¿Por qué cree usted que en este momento los reflectores están puestos únicamente en China? Bueno, China siempre ha sido un país muy avanzado y es muy fácil también inculpar a alguien muy grande donde está alguien muy lejos, y que sí se ha comprobado que en algunos ataques sí China tuvo lugar, ¿no? Entonces es como echarse la pelotita, ¿no? Entonces
A veces uno analiza muestras, se encuentra de repente alguna evidencia que una conexión que se haga a China y piensan que ya es China. Pero hay que recordar que China puede ser utilizada como una pasarela, como un tercer país para cometer ataques frente a otros. Entonces, yo no sería tan radical al afirmar que sea China, por ejemplo, detrás de cierto ataque, sino son evidencias indirectas que al menos relacionan de forma indirecta con ciertos ataques, con ciertas campañas de sabotaje, espionaje. Dimitri, vamos a México nuevamente con Andrés Velázquez, él es experto también en tecnología. Le quisiera preguntar a Andrés sobre ese informe, el informe de Mediant, que habla de esos posibles ataques informáticos que se están ejecutando desde China, y lo más grave, que no serían delincuentes ni hackers, sino sería el ejército chino el que estaría detrás de eso. ¿Qué conoce usted sobre este informe, Andrés? Yo creo que la importancia de un informe como este nos permite llegar a ver que lo que nosotros habíamos escuchado de segunda mano finalmente lo tenemos de primera. Efectivamente existe gente que está considerándolo de un punto de vista político, el poder llegar a utilizar este documento para realizar ataques o poder llegar a justificar de mejor manera esos grupos de ciberdefensa. Pero bueno, yo creo que la importancia principal sobre este documento es que abra los ojos de todos aquellos que estamos haciendo uso de Internet y de aquellos gobiernos como los latinoamericanos que quizá no han puesto el tiempo necesario en poder llegar a crear estas unidades especializadas dentro de las agencias gubernamentales para poder llegar a no solo identificar, sino defender y si es el caso, contraatacar ante estos tipos de ataques. Andrés, usted plantea que no se han equipado o no están preparados pues, para enfrentar esta amenaza. Desde su perspectiva y desde el análisis, porque usted también es experto en tecnología y en seguridad informática, ¿los gobiernos en este momento han tomado las medidas pertinentes para enfrentar esta amenaza que ya puso en evidencia la gran potencia norteamericana, los Estados Unidos? Los ciberataques hoy en día vienen de países muy específicos, vienen de Medio Oriente, de Asia, en el caso de Estados Unidos, que Estados Unidos lo hace más en un tema, entre comillas, de protección, pero simplemente sí hemos visto muchos ataques de Asia como tal. No hay que olvidar a los países que están en Medio Oriente, que han logrado también avances importantes en ello y que podría llegar a ser algo que llamara mucho la atención. Andrés, ya para finalizar esa entrevista que usted amablemente nos concede desde Ciudad de México, para nuestros televidentes en América Latina les podemos estar hablando en chino, de pronto no pueden entender de la magnitud de lo que representa este tipo de ataques. ¿Un Estado puede llegar a blindarse? Y quiero que nos lo explique gráficamente porque pues, no es fácil entenderlo. ¿Puede llegar a blindarse ante un ataque de otra potencia? ¿Eso es posible hacerlo o definitivamente es una amenaza constante? Yo creo que hay que existe? entender que el Internet no existe en fronteras, que es posible, es una arena, es un lugar de combate completamente diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados. Antes se hablaba de una estrategia de en qué lugar se va a iniciar un ataque, cómo se va a buscar el poder llegar a romper un fuerte o entrar a un castillo. Yo creo que de igual manera existen medios digitales para poder llegar a hacerlo, los firewalls, los detectores de intrusos, herramientas tecnológicas que nos permiten llegar a identificar y a proteger la infraestructura, pero que muchas veces tienen algunas fallas o existen algunas áreas de oportunidad para llegar a explotarlos. Yo creo que sin llegar al tema de generar un pánico, es importante el poder llegar a entender que se necesita buscar la forma en que el Internet pueda llegar a ser conceptualizado de la forma que es y que pueda llegar a ser protegido en estos esquemas. Cuando hablamos de ciberataques, estamos viendo que involucra no solo el hecho de una infraestructura, sino involucra mucha infraestructura, un país, muchas personas que están conectados a ellos y que entonces tiene que tomarse las medidas necesarias para protegerse cada uno de los aristas que podría llegar a existir dentro de ello. Andrés, muchas gracias a usted por atendernos desde Ciudad de México. Es Andrés Velázquez, experto en tecnología, fundador de la compañía Mática, un laboratorio de investigación de delitos informáticos. Le agradezco este tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche de NTN 24.
Muchísimas gracias, un gusto saludarles y espero que nos veamos pronto. A usted, Andrés. Hacemos una segunda pausa, ya regresamos al programa La Noche. Hoy la eventual ciberguerra que enfrentarían clandestinamente los Estados Unidos y China. Ya regresamos.